¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas de vida? Dos amigos Somos Martín y Santiago. van a hacer todo lo que esté en sus manos para construir el tiempo que les queda. Brazalete viajero está a punto de volver a destino. Pero, San... Ay. Nos vemos después. Una ficción sonora de Estudio 80 sobre viajes en el tiempo. Ya disponible en sus plataformas preferidas de podcast. Nerds. Punto raro. El Doctor es un personaje que pertenece a una raza que se llama los Time Lords, los señores del tiempo, que tienen máquinas para viajar en el tiempo que se llaman TARDIS, que es Time and Relative Dimension in Space. El tiempo y el espacio son relativos en general. O sea, no hay algo que vaya más con el podcast de ustedes que esta serie. Tipo como Porque que antes de hablar de esto nos deberíamos haber clavado igual todos los capítulos de Doctor Who. No sabíamos que nos estábamos perdiendo de tanto igual. Ese sonido que acaban de escuchar indica que está ante uno de los fascículos coleccionables de la guía falopa del espacio-tiempo. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la mejor manera de perder nuestros limitados y extensos recursos temporales? La respuesta es coleccionando, por supuesto. Si bien usted puede escuchar este episodio de manera independiente, los segmentos de audio que va a escuchar a continuación, a su vez, son una suerte de cronocromos o cronofiguritas. Al igual que un infante pega las figuritas en un álbum, usted podrá colocar estos fragmentos auditivos en ciertos puntos de la línea temporal que conforma la primera temporada de la guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj, este es el primer episodio de Guía Falopa del Espacio-Tiempo, este podcast que hemos dedicado exclusivamente a los viajes en el tiempo. Ah, como el Doctor Who. Y lo que nos toca el día de hoy es hablar de las tan queridas paradojas. Ah, como el Doctor Who. Lo que vamos a analizar el día de hoy es el futuro, los viajes al futuro. Me pregunto qué pensará de esto Leticia Bellini del podcast Por el Largo Camino. Eso me hace acordar un episodio de Doctor Who que se llama El Fin del Mundo, que transcurre 5 billones de años en el futuro, en el cual el Doctor lleva a su compañera terrícola, Rose Tyler, a ver desde una plataforma espacial cómo se va a terminar su propio planeta. O sea, la piba va a ver cómo explota y deja de existir su mundo, y todo esto en el medio de un ágape con todo gente de alta sociedad, y diciendo que la mejor representación de la cultura de la Tierra es Toxic de Britney Spears. Sí, quería aclarar también por qué es que hablamos sobre multiversos en un podcast dedicado a los viajes en el tiempo. Me pregunto qué pensará de esto Leticia, de El Camino del Héroe, de la productora Héroe. Creo que también tenía un podcast sobre Doctor Who. Me pregunto qué pensará. Cuando hablamos de dimensiones paralelas, también en Doctor Who hay dimensiones paralelas. O sea, todo lo que pasa en Doomsday, Rose está en otra dimensión, incluso en esa dimensión el padre está vivo y está con la madre y va a tener un hermanito. O sea, ¿qué onda? Que es la paradoja de la autovisitación, que es justamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y eso de que te encuentres con vos mismo en distintas líneas de tiempo, en Doctor Who pasó no una, sino varias veces. En los 70 se encontraron 5 doctores, pero uno de los eventos más particulares y más pegadores de toda la serie es cuando en The Day of the Doctor, el aniversario número 50 de la serie, o sea, cuando cumplió 50 años, se cruzaron no solo el 10º y el 11º Doctor, sino que en el medio aparece un doctor que estaba entre 8 y 9, o sea que es el Doctor 8 y medio, y que es el doctor que participó en la Guerra del Tiempo. O sea, y además después tenemos un cameo del tipo que hizo de 4º Doctor. O sea, ¿cuántos doctores podemos llegar a tener en el mismo tiempo y espacio?
¿Por qué no hay paradoja? ¿Por qué? Creo que deberíamos invitar a Leticia Bellini a nuestro podcast. Leticia ya está acá. Listo, ya está. Hagamos un episodio completo sobre Doctor Who. Bueno, estamos acá con Leticia Bellini de Camino del Héroe, de la productora Héroe, también de Largo Camino, el podcast sobre Doctor Who. ¿Cómo andás, Leti? Hola, Mosca. Hola, Mariano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bastante emocionados por lo que nos venís de hablar, porque la verdad es que es una serie que yo tengo como pendiente desde hace un montón, digamos. Me encanta, pero es como One Piece, o sea, me asusta la cantidad de capítulos. Sí. No, y aparte no es solo eso, sino que viene desde el año 63, este año cumple 60 años en emisión, on and off, pero desde que rebooteó fue en el 2005, así que tenés desde el 2005 hasta el 2023 para ver episodios, es un montón. Bueno, primero antes de hacer estas preguntas, vamos entonces al tema. Vamos a hablar sobre esta serie Doctor Who. Y me gustaría que nos contaras, Leticia, un poco primero cuál es la premisa, de qué se trata esta serie. Bueno, la serie empieza en el 63 con lo que es Classic, se le llama en la primera época todo lo que es Classic, después en el 80 y pico dejó de estar en emisión, en el 89 hicieron una película en Estados Unidos que mucho no tiene que ver con nada, pero el doctor que está ahí, que es el octavo, es oficial, y no vuelve a las pantallas hasta el 2005 de la mano de Russell T. Davies, a quien conocemos por Years and Years, por It's a Sin, creador de Queer as Folk, y que bueno, ahora volvió a hacerse cargo de la serie después de que tuviera un derrape bastante feo, lamentablemente, con la primera doctora mujer. Doctor Who es una serie de viajes en el tiempo, básicamente. Esa es su premisa principal. El doctor es un personaje que pertenece a una raza que se llama los Time Lords, los señores del tiempo, que tienen máquinas para viajar en el tiempo que se llaman TARDIS, que es Time and Relative Dimension in Space. El tiempo y el espacio son relativos en general. O sea, no hay algo que vaya más con el podcast de ustedes que esta serie. Tipo como Porque que antes de hablar de esto nos deberíamos haber clavado igual todos los capítulos de Doctor Who. No sabíamos que nos estábamos perdiendo de tanto igual. No, es que hay un montón, o sea, de todo lo que ustedes han ido tratando en la primera temporada, hay un montón, hay ejemplos de todo. O sea, y también tiene sus propias reglas de viaje en el tiempo, pero a su vez también es bastante laxa con esas reglas que se autoimpone, digamos. A veces cuando es conveniente para el guión y de acuerdo a qué tipo de showrunner tengas, esas reglas son más laxas o no, pero tiene una que es muy importante que se llaman los puntos fijos en el tiempo, que hay cosas que vos no podés modificar. Por ejemplo, no podés ir y matar a Hitler. Por más que haya un capítulo que se llama Vamos a matar a Hitler, después termina haciendo cualquier otra cosa, bueno, hay cosas que no se pueden cambiar. Por más que a veces el doctor, porque es un ser que tiene mucho, es como bastante, es viejo, tiene años y años, porque la gracia de que haya muchos doctores es que los Time Lords no se mueren, sino que se regeneran. O sea, cuando el primer actor estaba viejo y estaba enfermo y ya no podía trabajar más, pero la serie seguía teniendo tanto éxito, buscaron el recurso de guión que se llama la regeneración para poder cambiar de un actor a otro y que eso fuera parte de la biología de estos Time Lords. También pasó que tenían solamente 12 regeneraciones y después un hechicero lo hizo y sacaron más de la manga para poder seguir cambiando de actores a medida que pasaban los años. Claro, no se imaginaron que es como lo que iba a pasar en el 2001 con las computadoras. De pronto no pensaron que iba a tener que sumar más números de pronto. Hay que seguir. Tenés, por ejemplo, el doctor 8,5, tenés a 10,25, porque se regenera una mano, o sea, tenés un montón de vueltas para justificar nuevos actores en el medio, porque realmente es... no es que no entendés, porque una vez que la empezás a ver, la dinámica de la serie se explica bastante bien sola y como estuvo pensada como una serie educativa originalmente en Inglaterra, era una serie para niños, y después hay el capítulo que vos decís, para esto no es para niños, esto es casi de terror, pero eso también fue cambiando con el tiempo. Entonces, perdón, te quería preguntar, estos
este Time Lord, porque es uno solo en realidad Sí. que va cambiando de actores porque, como decís, se regenera. Digamos, ¿por qué viaja en el tiempo? ¿Cuál es la... La motivación, Exactamente. la curiosidad. Él es una persona que no puede estar quieta y a su vez elige generalmente, casi todos, acompañantes o companions humanos, porque él siente una predilección y una debilidad especial por nuestra raza, por nuestra especie y por nuestro planeta Tierra. Eso también tiene que ver con el lore interno de la serie, porque él, cuando agarra y se afana una TARDIS, la TARDIS además tiene como... Nosotros la conocemos como la caseta azul telefónica de policía, famosa. En realidad, la TARDIS se tiene que poder... Es camaleónica y se tiene que poder instalar en cualquier momento del espacio-tiempo y no ser disruptiva con sus alrededores. El tema es que la de él se rompió y quedó trabada en ese formato. Se le rompió el modo camaleón y quedó así. Entonces él agarra, se afana una básicamente porque en un primer momento porque estaba aburrido, después porque era curioso. Depende también los momentos en los que vos analices el por qué el doctor salió a viajar por el tiempo y el espacio, también se van resignificando de acuerdo a las distintas historias que se van contando, pero básicamente por curiosidad y por querer conocer otra realidad distinta a la que conoce en su planeta en Gallifrey. Bien, es como en Gallifrey, bien. Y vos habías dicho que tuvo un reboot en el 2005, digamos que Sí. uno, si yo quisiera empezar a ver, podría empezar desde el 2005 y... Tranquilamente. Sí. Sí, se puede empezar desde el 2005. También intentaron hacerlo con la última doctora, con 13, como para que se pudiera empezar a ver con ella. Yo no lo recomiendo porque tampoco es la mejor calidad de episodios. Dicen que cuando empiece con el 15º doctor, que es el de Kutigatwa, el chico de Sex Education, también va a poder ser como un punto de entrada. Pero más o menos como que podés entrarle con cada doctor nuevo. Yo creo que con cada doctor nuevo vos podés como ir enganchándote, decís, me gusta David Tennant como actor, voy a ver su etapa de doctor y después terminás viendo todo. O te gusta Matt Smith porque lo viste en La Casa del Dragón, no en Morbius, porque no creo que nadie la vaya a ver por Morbius. Pero No es la recomendación. pero te gusta Matt Smith y entonces vas y ves todo lo que es el Doctor 11, te gusta Peter Capaldi porque viste alguna serie como The Thick of It o unas series más de nicho inglesas, vas por ahí. Pero yo lo que recomiendo es empezar por 9. O sea, hay en el fandom toda una campaña de no nos salteemos a 9, que es el de Christopher Eccleston, ni más ni menos, un pedazo de actor, que después por distintos problemas internos se fue al final de su primera temporada y es cuando aparece Tennant. Y lo que está interesante es que cada uno siempre va a tener su doctor favorito y también te va a tener su primer doctor. Como que cuando sos Jubian, lo primero que te preguntan, ¿doctor favorito? ¿Y quién fue tu primer doctor? Entonces, como que por ese lado es donde empezás la charla con alguien Jubian y te haces amigo. Jubian es como decir Trekkie, como decir... Claro, sí. Claro, Es el exactamente. término con el cual nos definimos los fans de Doctor Who, somos los Jubians. Como dijiste, hay muchos capítulos porque es una serie de viajes en el tiempo, así que Sí. hay un montón de conversaciones diferentes del tiempo. Y vos nos pasaste 3 capítulos puntuales para que nosotros Sí. viéramos que como somos bien ñoños y hacemos nuestra tarea, los vimos. Así que aviso, ¿lo podés repetir, Leticia, los nombres de los capítulos, de qué temporada son? Así Sí. inauguramos, vamos a decir los nombres y después vamos a hacer spoilers sobre los capítulos. Así que si quieren, vayan a verlos y después vuelvan. Les recomendamos eso si no lo han visto. Sí, yo les dije que vieran Father's Day, que es un episodio de la primera temporada. Después les dije que vieran Blink, que si no recuerdo mal es de la tercera temporada, el quinto de la tercera. Y después les dije que fueran a ver mi favorito particular, que se llama Vincent and the Doctor, que es el episodio 10 de la temporada 5. Básicamente porque tienen como los... Blink y Vincent son como los que le recomendás a cualquier persona que te dice quiero empezar a ver Doctor Who, ¿por dónde empiezo? Bueno, por acá. La serie se compacta a grandes rasgos en estos 2 capítulos. Porque tenés, por un lado, todo lo
lo falopa que puede llegar a ser con Blink, con el tema de los Weeping Angels, de los ángeles llorones. Y eso también implica no solo el tema del desplazamiento espacio-temporal, sino dimensional, porque los Weeping Angels se mueven con energía cuántica, pero ahí tenés toda la parte más dura de ciencia ficción de la serie. Y por otro lado, es una serie muy emocional. Y ahí en el episodio de Vincent and the Doctor, que es cuando el doctor y Amy, su compañera de ese momento, descubren que hay un problema con un cuadro de Van Gogh, que hay algo en una pintura que no debería estar, viajan a ver a Van Gogh, con lo que implica conocer a Van Gogh, el genio y lo torturado por su enfermedad mental. Y también la pelea con su arte, con que nadie le compraba un cuadro, con que todos le tiraban piedras y le decían que era un loco, por cómo lo veía la sociedad. Entonces tenés compactado ahí esos dos. Y Father's Day lo agregué porque es el primer episodio en el que yo vi, o que yo noté en la serie, que se empezaba a meter con estas paradojas temporales de qué pasa si vas al pasado, intentas salvar a alguien que no debes salvar. Entonces, ¿qué posibilidades tiene eso? No solo para las personas, sino para el tejido del espacio-tiempo, exactamente. Sí, no sé hablemos un poco de ese capítulo. Empecemos por, Sí. bueno, la premisa. ¿Por qué hablamos de paradoja? Es una antiparadoja del abuelo, no es una paradoja del padre, digamos. Que en realidad Claro. es paradoja del abuelo, solamente... O sea, entraría en lo que es paradoja del abuelo, en realidad. Claro, entra con lo que es paradoja del abuelo, pero es paradoja del padre porque el personaje de Rose, que es la acompañante del doctor en ese momento, su papá murió de chiquito y ellos, como él porque ahí estamos aprendiendo cómo funciona la dinámica de la serie y cómo funciona la dinámica de un doctor con su acompañante. Y cuando él le pregunta a dónde quiere ir o qué sé yo, es como que de repente, ¿quién no querría ir a salvar a su padre si pudiera hacerlo cuando sabe que no va a estar durante toda su vida porque se murió de chiquita? Entonces, lo que pasa es esto, que ella se mete en la vida de su padre cuando su padre está por morir, en el día en el que va a morir, y empiezan a aparecer unos bichos que empiezan a generar como unas disrupciones, como unas grietas temporales, porque se dan cuenta, o sea, como que hay mecanismos que se ejecutan cuando se está intentando romper esa temporalidad y eso que tiene que ser y no es. Después en otro episodio va a pasar que de alguna otra manera el padre lo van a traer. O sea, después va a pasar. Pero ahí ya nos metemos con las dimensiones alternativas. Es dimensión alterna, porque si no era, Claro. che, pero ¿por qué me amargué tanto por la muerte de ese padre? Pues, ¿cuántas veces lo van a revivir al hombre? Porque les gusta hacernos llorar. A los de Doctor Who les gusta hacernos llorar. Esa es otra de las claves. O sea, cuando ves Father's Day, te parte el alma, porque darte cuenta de que, más allá de todos los chistes y de que la madre se cree que tuvo una hija con otro y toda la bola, el tema es que mi papá no se muera solo. Eso es lo que le pasa a Rose, al fin y al cabo. Y lo que ella quería, que era que no muriera el padre, no es posible de lograr porque se genera un quiebre tremendo en el tejido del espacio-tiempo. Al menos él va a poder estar acompañándolo y que el padre no muera solo. O sea, modificar el pasado sin modificarlo de alguna manera. Claro, lo que pasa es que en realidad el problema es que justamente al salvarlo, ¿por qué decimos que es paradoja del abuelo? Porque la paradoja del abuelo en realidad tiene que ver con anular o permitir el viaje en el tiempo. O sea, Claro. lo que siempre se hace el ejemplo, si matamos a nuestro abuelo, bueno, ¿para qué viajamos en el tiempo? ¿Y quién lo va a matar si nosotros no hacemos? Bien, si viajamos a ver cuándo se muere nuestro padre, si no se muere no viajamos y por lo tanto no lo salvamos. Entonces entraría en lo que es paradoja del abuelo. Y es interesante porque ¿qué es lo que pasa cuando ocurre esta paradoja? Y el tema es, depende con qué reglas se esté jugando, si la paradoja del abuelo es válida o no en la ficción que estás viendo. En este caso pareciera que sí, que ella no, que todo lo que sucede en su vida no va a ser después, cuando ella en realidad imagina que su vida va a ser distinta, ¿no? Que tal vez no sea lo que tiene que pasar. Yo creo que ella está tan
en una, digamos, por eso de poder recuperar al padre, que no piensa que ella... El tema es que ella ya había nacido cuando muere el padre, no es que no había nacido. Claro, pero aunque ella haya nacido, el problema es que si viaja al pasado para verlo y lo salva... No. Tranquilamente ella, si tuviera al padre, podría no viajar con el doctor y no salvarlo. Por eso. O sea, las circunstancias de vida que llevaron a que ella se cruzara con él en ese primer capítulo, cuando ella trabajaba en el shopping y se encuentra con el doctor que le dice, corramos, tranquilamente podría no suceder porque ella por ahí, no, al tener al padre, no tenía que trabajar tan de chica. Claro. Una de las razones que no se dejan entrar en el capítulo, pero está bueno que nos las aclares. Es claro, porque eso lo ves directamente en el primer episodio de la serie, cuando ella se conoce con el doctor y se van a viajar. En el segundo capítulo directamente ya se van a ver el final de la Tierra desde una plataforma en el futuro, como que la Tierra va a morir y ver los últimos momentos del planeta y hacen todo como una especie de homenaje a la Tierra, eso es como... también otra de las cosas que ustedes vieron de ir al futuro y ver eventos pasados en retrospectiva, que es genial porque dicen en un momento, vamos a poner uno de los himnos del siglo XX y suena Toxic de Britney. Esto era alta música en la Tierra. Y te pones a bailar Britney, pero es así. Pero bueno, en el episodio de Father's Day, lo que entendemos es que ella empieza a entender lo que vemos es que ella empieza a entender más cómo funciona esto de viajar con el doctor y alterar o no alterar las realidades que los rodean. Me parece que es más como una especie de cuento precautorio para, bueno, si vas a viajar conmigo, hay cosas que no tenés que hacer. Claro. Y además es interesante porque el tiempo te dice que funciona, que lo que hacen ellos es como una herida en el espacio-tiempo y aparecen unos bichos que es como que te dicen, son como bacterias en un tejido infectado. Sí, igual hay que tener cuidado en Doctor Who con esas cosas porque no son siempre las mismas. Van a aparecer distintos factores. O sea, estos bichos no aparecen nunca más. En ese momento lo resolvieron de esa manera, después en otros momentos lo resuelven con otro tipo de ya sea de monstruos o de tecnología o de que tienen que volver a viajar y cruzarse con ellos mismos para deshacer lo que el entuerto que hicieron. O sea, depende del momento, va cambiando, depende del showrunner también, va cambiando mucho, porque cuando estuvo Stephen Moffat, medio como que había un montón de cosas que decíamos, esto es un plot twist que no tiene sentido, pero bueno, cosa que también le critican cuando hizo Sherlock, que hay cosas que no tienen gollete, pero decís, pero está re bien filmado y están a todos hablando rápido y caminando y siendo cool, entonces, bueno, no nos importa el plot hole. Pero la verdad es que Doctor Who para cada historia, si bien tiene algunas constantes, las va adaptando a medida que necesita narrativamente. Uh-huh. Sí, tiene sentido que siendo una serie tan larga y que además es muy episódica y que al final lo que termina importando son las historias que se cuentan. No hace falta que haya una regla súper meticulosa o un montón de reglas que se respeten, sino que se puedan ir adaptando y poder... Eso que vos mencionás de la curiosidad me parece que es súper clave porque a diferencia de otras historias o muchas ficciones que hemos analizado, viajes en el tiempo, hay una cuestión muy lúdica de viaje en el tiempo en Doctor Who. Es como... Sí. Animarse a ver qué pasa y ver qué es lo que nos deja entrar en contacto con el tiempo y poder jugar con él, por lo menos en los 3 episodios que hemos visto. Un poco es eso, bueno, pudimos encontrarnos con el viaje en el tiempo, pasaron cosas, pero eso nos dejó una enseñanza y la enseñanza es distinta de la de muchas historias que es como, bueno, no te metas con el tiempo. Esto es como, bueno, te metiste y a ver qué aprendiste de esto. Sí, es que ahí también está la cuestión que se mantiene en cierta manera de lo educativo inicial que era para niños. Ahora como que la moraleja que te deja no es de moralina.
O sea, no dejes de hacer cosas porque las reglas del viaje en el tiempo dice tal cosa. Hacelas, pero sabe que tienen consecuencias y que esto te va a modificar. Y en algunos casos incluso después hay, o sea, generalmente son autoconclusivos los episodios, pero hay arcos narrativos después que antes la serie en su momento no los tenía, se incluyeron a partir de la nueva, de New Who, como le decimos a este reboot del 2005, que es un soft reboot en términos que usamos ahora en día, pero básicamente es eso, es una enseñanza que te queda después de la experiencia, no por miedo, sino por experiencia. Ya aprendiste porque te pasó que esto se puede o no se puede hacer en un viaje en el tiempo o en otro planeta o en otras dimensiones incluso. Hay algo que también noté, por lo menos en los episodios, sobre todo en este y en el de Vincent, que ya vamos a hablar, que hay una idea de un tiempo que trata de mantenerse o que debería mantenerse más o menos como estaba originalmente, pero que esas modificaciones que se hacen igual terminan afectando en los personajes y terminan significando un montón de cosas. Entonces el tiempo se cambia, después vuelve bastante parecido, pero con alguna pequeña variación. En este Father's Day siento que, bueno, está claro como que esa línea es como si fuera una línea que se resiste a ser cambiada o que debería mantenerse. Es lo que decimos una línea temporal fija que se tiene que mantener y al final el padre se termina sacrificando para que se mantenga, claro, para que pasen las cosas que tenían que pasar. Y con ese auto que aparece y desaparece se nota mucho que el auto tiene que pasar y lo tiene que pisar y se tiene que romper el jarrón, o sea, todo tiene que pasar. Claro, y al final el tiempo termina levemente alterado, digamos. Es que la alteración es a nivel emotivo, el padre no murió solo, como hubiera muerto, y para Rose ya eso es un montón, o sea, haber estado con él en sus últimos momentos no es lo mismo que no tener recuerdos de él porque se murió cuando era chiquita. Ya eso es un montón. O sea, ¿quién se pudiera no estaría al lado de un ser querido en su último momento? O sea, creo que ninguno de nosotros pasaría de largo la posibilidad. Y creo que ahí es donde Doctor Who se hace universal. Sea que tenga más o menos humor británico o no, los temas centrales que toca son bien profundos, bien de las preguntas básicas que nos hacemos y que nos planteamos como seres humanos y que intentamos resolver de alguna manera a través de la filosofía, la ciencia, lo que sea. Lo que toma siempre son temas muy humanos. O qué nos hace ser humanos, en qué nos diferenciamos los humanos de los Daleks, que son los fundamentales enemigos del Doctor, o de los Cybermen, que son personas modificadas, transformadas en robots en un punto. Villanos hay un montón, tienen distintas motivaciones, pero también es ver en el villano por qué ese villano es distinto a nosotros, por qué nos odia y por qué resistirnos y si es posible negociar o no negociar. Entonces es como que esa es una constante en Doctor Who. A veces hay que aliarse, a veces hay que estar separados, mismo entre los humanos, qué sé yo. Tenés episodios de todo, en los que van a guerras, hay un episodio en el que se encuentran un soldado alemán y un soldado inglés en la Primera Guerra Mundial, en la víspera de Navidad, y por ese momento como que hay un leve armisticio como para un brindis figurado, digamos. Entonces, yo creo que la serie nos hace reflexionar sobre nuestra condición de humanos desde la mirada de un otro que es un alien, que además el Doctor tiene 2 corazones. Eso no es un dato menor. Los Time Lords tienen un sistema de 2 corazones. Y vos decís, porque puede amar más, de alguna manera, en cierto sentido, si tiene 2 corazones. Y a su vez son extremadamente inteligentes, llegaron a un punto de la evolución en el que pueden viajar en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces creo que desde esa mirada de la otredad que nos ofrece el Doctor,
que nos admira porque somos cabezones y porque somos apasionados y porque somos testarudos y porque somos emocionales y pasionales. Entonces, como por reflejo, en sus companions nos vemos a nosotros. Muchas veces sus companions van a hacer la cagada que nos mandaríamos todos, que en este caso es la de Rose queriendo salvar a su papá y teniendo que entender que no se puede. Pero siempre nos sitúa en ese lugar de espejo, ¿no? Y por eso a tantos nos gusta, no solo por la ciencia ficción y el viaje en el tiempo, sino por el gran mensaje humano. Además, ese tema de no poder salvar a un ser querido tiene mucho sentido con esto que vos estás diciendo, que bueno, las reglas se acomodan a qué es lo que queremos contar, y un poco lo que vos decías de, bueno, nos deja un mensaje que no es moralizante en realidad, pero sí nos deja un mensaje claro. Y por ejemplo, es clarísimo el mensaje que es un mensaje clásico en los viajes en el tiempo, que es que, bueno, tenemos que convivir con el pasado. Nada, papá murió y no hay más chance de eso y lo tenemos que entender. Y lo importante es, bueno, cómo lo encaramos. Me parece súper lindo la manera en la que encara el duelo, porque te plantea la posibilidad, o sea, ellos en un momento... Está esta cuestión cuando ella habla con él y se inventa, como que se inventa un montón de cosas que ella hubiera deseado quizás que lo hubiera hecho y que no pasaron y no van a pasar. Y un poco lo que termina, a la conclusión que termina llegando, por lo menos lo que yo entiendo, es que termina siendo más importante para la vida de ella que él haya muerto quizás y haber tenido ese recuerdo, ese vínculo, que quizás si él hubiera hecho todas esas cosas que ella se imaginaba. Y es una manera re interesante de lidiar con eso, que es mucho más inteligente y más interesante y rica que si directamente hubiéramos tenido como el final feliz. Claro, porque aparte está también cómo después de la muerte terminamos idealizando a las personas, porque la madre dice tu papá era un gran inventor, pero cuando él estaba en esa etapa en la que quería hacer los inventos, ella le decía, no, dejate de joder, conseguirte un trabajo posta. Entonces, la postura de Jackie luego de tantos años de haber enviudado y cómo le construyó otra figura de padre más idealizada a Rose, que la realidad que pudimos ver en este episodio de que en realidad era un delirante y tenía 10.000 ideas, pero había que llevar el pan a casa igual, y que de ideas y proyectos nadie come ni paga la cuenta, pero después, cuando la fue criando con otra imagen del padre como esa persona creativa, inventiva y con tanto potencial por delante que no pudo llevar a cabo. Entonces también está todo eso, lo referido al duelo de Jackie también me imagino que viene por ese lado. Jackie es la mamá de Rose, del acompañante. Sí, está un poco esto de aceptar a la persona tal cual es, con sus sombras y sus luces, y creo que está buenísimo porque al final el sacrificio que hace el padre es como, bueno, no era esa gran persona, e incluso el diálogo está muy bien, muy lindo construido, porque es como, bueno, no era esa persona, pero era el ser humano más grande que existió para mí. Porque acá en este caso se sacrificó y sigue siendo un grosso para mí. Está muy lindo. Y sí, ella logra resignificar a su papá ya de adulta, que también es otro de los temas que nos pasa a veces de grandes. ¿Cuál es mi papá? El que yo recuerdo de chiquito, la persona que de grande me mostró otras cosas. Es todo un tema, tema ese. Y hablando, me gustaría pasar al otro episodio, que el Blink, el segundo episodio del que vamos a hablar, me gustó mucho la descripción que hace sobre el viaje en el tiempo, que en un momento el Doctor Who le dice algo como... El tiempo es como una wibbly wobbly timey wimey thing. Sí, hace así como un juego de palabras que es como una gran... Siempre está inventando palabras. Una gran bola llena de wibbly wobbly timey wobbly things y se queda como... Y vos te quedas como... Maravilloso. Así ya no nos quedamos con duda, cualquier cosa es perdonada. Es que la explicación del doctor sobre el tiempo es esa. El doctor nunca te explica qué es el tiempo. Te va a decir que es
wibbly wobbly timey wimey thing. Y listo. No esperes otra definición del Doctor del Tiempo. A ver, sí, hay definiciones mucho más poéticas y más elaboradas, pero la definición se compacta en ese video que se ve en ese momento. Y la verdad es que Blink es un episodio súper complejo. Es también escrito por Stephen Moffat, que es de lo mejor que hizo para Doctor Who y para mí en toda su carrera. Y construye a estos villanos nuevos que o sea, son villanos nuevos en el momento en el que aparecen en la tercera temporada, no venían, porque Doctor Who lo que hace muchas veces es reciclar villanos que venían, o sea, más allá de los Dalek y los Cybermen, que son históricos, recicla villanos de la etapa clásica de Doctor Who, de los 60 a los 70. Lo que hacen es traerlos de nuevo. Acá son villanos nuevos y muy complejos en su funcionamiento, los Weeping Angels. Y aparte, no hay escapatoria, no hay salida. Ese es el tema con los Weeping Angels. Si parpadeaste, cagaste. O sea, esa es la base de ese episodio, ¿no? Y cuando logran descular que si los ponen a los 4 a mirarse entre ellos se genera un quilombo temporal dimensional, decís, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Y era re obvio. Y lo que nos pasa a todos después de ver ese episodio es que le tenemos miedo a las estatuas. Es impresionante cómo cierra el capítulo y vos decís como, wow, ya. Es que tiene elementos de terror muy bien llevados. Es prácticamente un thriller con toques de terror, porque todo eso que pasa en la mansión, ir descubriendo las pintadas, ir viendo los easter eggs que están en los DVDs, o sea, casi como un found footage. Y también es un episodio importante porque el protagonista no es el Doctor, sino los villanos. Y los personajes que aparecen los vemos ahí, no los vemos más. El Doctor y su compañera están yendo y viniendo, qué sé yo, tratando de solucionarlo, pero el personaje de Carey Mulligan, que en ese momento no era la actriz Carey Mulligan como la conocemos ahora, sino que era una de las tantas personalidades inglesas que tuvo una participación en Doctor Who, como tuvo en su momento Andrew Garfield antes de ser Spider-Man, tiene ese plus, que es un gran semillero de grandes actores y actrices que salieron de ahí. Qué sé yo, hay un personaje que literalmente es un alien que se tira pedos, porque también tenemos episodios de esos en Doctor Who, y es un personaje muy querible en Ted Lasso, que es la dueña del bar al que van todos los fanáticos del club. Entonces es como que vas viendo Doctor Who y decís, mira quién estaba acá. Está el que hace de Lucifer, está todo el mundo, o sea, todos pasaron por ahí. Y en este episodio es Carey Mulligan, que tiene este tema con la amiga que desaparece, y lo que pasa es que los Weeping Angels, cuando vos parpadeas y te enganchan, te mandan a cualquier lugar en el tiempo. O sea, y chau, y no podés volver, porque no tenés manera de volver. Toda la escena de la lluvia del hombre que en el pasado lo ven los Weeping Angels, pero ella lo vio al ratito. La primera vez que lo vi dije, no puede ser que es la misma lluvia con la que estaban hablando antes y con la que están hablando ahora. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Me parece muy interesante. Lo que me gustó mucho de este capítulo es que utiliza el tópico del tempus fugit, que se llama en literatura. Porque sí. El problema es que los Weeping Angels te mandan al pasado y de alguna manera entran en contacto con la protagonista de este capítulo y ya vivieron su vida. Entonces como... Y además es una metáfora, me parece una metáfora bastante evidente e interesante. Es como, parpadeaste y se te pasó la vida. Porque literalmente eso es lo que te pasa con los Weeping Angels. Parpadeas y se te va la vida. Y se te va la vida. Y de pronto se encuentran con estos personajes que vivieron su vida, que en general la vivieron bien, pero están ahí al final, o se encuentran con el nieto y es como... Sí. Y aparte después van a tener un protagonismo muy importante los Weeping Angels para despedir a 2 personajes muy queridos. O sea, con los Weeping Angels arranca en Blink una serie de episodios de Weeping Angels que tampoco son tantos los que aparecen, pero cuando aparecen son muy pregnantes porque son muy potentes. El poder que tienen es muy fuerte. Entonces hay que saber manejarlos con cuidado y no sobreutilizarlos. Y cuando los utilizan para despedir a estos 2 personajes es como decís, chau, cagaste, si son los Weeping Angels no tenemos vuelta atrás de esto. Es así. Pero lo que tiene de interesante, además, es que
ustedes sin conocer la serie lo ven y lo entienden por completo. No hace falta que tengas todo el bagaje de quién eres este doctor, quién era esta companion, quién es esta piba. Se puede ver tranquilamente como algo así extraído y poderlo como poner en un cuadrito solo, como para decir, esto, si te interesa, de esto tiene cosas Doctor Who. Me parece que por ese lado está bueno. Y en cuanto a los Weeping Angels como mecanismo, me parece súper interesante el tema de que cuando ellos se ponen, como que decís, ¿cómo mierda se ponen de acuerdo? A mí me llama mucho la atención eso de cómo hacen para ponerse de acuerdo y atacar todos a la vez. O sea, decir 1, 2, 3, vamos todos a meternos a la casa. O sea, digo, ¿cuál será la forma de comunicación que tienen? Yo termino teniendo esa duda, digo, ¿cómo se ponen de acuerdo? Es como que hay algo más que los mueve, que no lo sabemos lo que es, más allá de lo que nos explican brevemente en este episodio con la parte cuántica de la física, que a mí se me termina escapando porque no soy especialista ni nada, pero tiene eso del terror del no saber de por qué funcionan así los villanos, digamos. Sí, creo que tiene muchas cosas de terror que están muy buenas. Y también algo que me gustó mucho es que está muy bien trabajado el tema del viaje en el tiempo en general, porque porque en este no hay paradoja y justamente eso es lo interesante, que es como que termina hilando la historia de una manera donde te termina cerrando todo, donde todo tiene sentido y es como... ¡Wow! ¡Qué bien! Sí hay una paradoja. La paradoja hay un de bucle, la... ¿no? Hay un Sí, bucle. hay un bucle. No, es que en realidad es un bucle. Sí, pero es que la paradoja de la generación termina siendo paradoja de la generación espontánea, porque hay conocimiento y cosas que no se sabe de dónde vienen, porque digamos es un... y todos los videos. Claro, pero digamos, los videos también tenían que ver con el presente. Entonces, en realidad, hay una paradoja que es la paradoja de la generación espontánea, que tiene que ver con información que en realidad no sale de ningún lado. Porque, a ver, en el pasado él tiene los registros que va a tener del futuro, que le da al final del capítulo. La chica, sí. Entonces, digamos, para que eso esté en el pasado, primero tiene que haber estado en el futuro. Y en realidad viene el pasado. Entonces, por eso, la información en realidad no sale de ningún lado. Sí. Y... en otro capítulo de la serie, con otro doctor, mucho más adelante y de manera mucho más sencilla, te dan a entender que el doctor creo que era el que le enseñó la novena a Beethoven, por ejemplo. Entonces, Beethoven la inventó o la sabe porque se la enseñó el doctor, pero el doctor de dónde la sabe, entonces es como... Bootstrap Paradox, o sea, paradojas cerradas hay un montón en Doctor Who. Y después tenés todo lo que tiene que ver con River Song, que es otro personaje que directamente es imposible de explicar. Yo vi la serie completa 4 veces y hay veces que me pierdo porque es un personaje que conoce al doctor en distintas instancias de su vida, pero para ella es el futuro y para él es la primera vez, y para ella es el pasado y para él es la primera vez, y cuando nos conocimos, pero si yo te estoy conociendo ahora, entonces... Claro, son 2 viajeros en el tiempo. Es que son 2 viajeros del tiempo, sí, pero también el tema de River Song es cómo es que ella se convierte en viajera en el tiempo siendo humana. Ese es todo un tema. Además de que hay otros tipos de elementos tecnológicos como un brazalete que pueden usar para viajar en el tiempo, que lo usa, por ejemplo, el Capitán Jack Harkness. Hay otros dispositivos para el viaje en el tiempo mucho más acotados, no tan importantes como la TARDIS, porque la TARDIS canaliza el flujo del tiempo en su centro, digamos. En un momento vemos la línea temporal con todas sus variantes y con todas sus... Por eso cuando vemos Loki, quienes miren la serie Loki y se ve el telar del tiempo, se van a hacer una panzada, porque van a decir, eso es literalmente lo que vemos en el centro de la TARDIS en Doctor Who. Y como todo tiene que ver con todo, la escritora principal, una de las directoras y escritoras principales de la primera temporada de Loki va a escribir 2 capítulos de Doctor Who ahora. Y acá cierra toda la paradoja. Tiene sentido además porque también ahora que lo veo, la estética de Loki tiene una similitud con lo de Doctor Who. Tiene mucha, de hecho,
hay muchas partes que nos hacen acordar a Doctor Who, a quienes la vemos cuando vemos Loki, y sobre todo con el tema de viajar en el tiempo dentro de la TVA, que está fuera del tiempo. Eso es lo que está bueno. Si está por fuera del tiempo, ¿qué pasa cuando algo se rompe y se puede viajar dentro del tiempo en ese lugar? Y eso es muy la TARDIS, eso es muy Doctor Who. Todo lo que es la temporada 1 en la Mentis es básicamente un capítulo de Doctor Who en otro planeta, o sea, es exactamente igual. También con la simbología de Eternals, vos ves los círculos con los que se escriben o con los que están por ahí como de adorno y decís, eso es Gallifreyan, eso es el idioma del Doctor. O sea, Marvel le está choreando el lindo a Doctor Who y está bien, porque si eso lleva a que más gente mire Doctor Who porque rompemos mucho las pelotas, bienvenido sea. Y hablando porque yo creo que también puede ser homenaje, y hablando de homenaje, estaría bueno que habláramos del último capítulo, que es un homenaje, o sea, dice homenaje por todos lados. Y hay muchos, porque si bien este está dedicado a Van Gogh, hay uno que tenés a Dickens, tenés a Agatha Christie, tenés a Shakespeare, tenés cantidad de personajes históricos que aparecen en la serie y con los que la reina Victoria misma, la reina virgen, resulta que pareciera que no fue tan virgen porque fue esposa del doctor, o sea, hay cositas así, pero sí, hay mucho de viaje al pasado con personajes de la vida real. Vincent es particularmente mi episodio favorito, cuando me fui, tuve la oportunidad de irme de viaje a Europa, me fui a Francia 2 días solamente para ir al Museo d'Orsay y entrar a la sala de Van Gogh con la música que suena en el momento, en el culmine del episodio al final, y yo lloraba y la gente me preguntaba, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, estoy viviendo mi momento Doctor Who, o sea, literalmente tuve ese momento, pude ir a ese museo, y lo que tiene interesante es en este también es lo irreversible del pasado, lo inevitable del pasado, o sea... No, sí. Por más que intentes salvar a alguien, podés llegar a mejorarle algo, pero esa persona si tiene una fecha de vencimiento, si las Moiras le cortan las tiras, chau, su destino está completo. En este capítulo, que si no han visto el capítulo como nosotros le dijimos que hicieran y siguen escuchando esto, el doctor viaja al pasado para detener un monstruo que ve en una de las pinturas de Van Gogh, y me parece muy interesante porque no solamente habla sobre este tema típico de los viajes en el tiempo, que es la inevitabilidad del pasado, ¿no es cierto? Es como, bueno, nada, el pasado existe. Y en todas las ficciones al final alterar el pasado es malo porque básicamente nosotros en realidad no lo podemos hacer, así que en las ficciones tenemos que canalizar eso. Pero no solamente habla de eso, porque también está tan bien construido el personaje de Van Gogh. Sí, que Tony Curran la rompe toda, te crees que es Van Gogh. Claro, que no solamente es como desde el, digamos, no desde el punto de vista de nosotros humanos mirando al pasado, sino el punto de vista de este Van Gogh mirando el presente y el futuro, de decir, porque mira mucho el futuro. Teniendo esa apertura. También... Claro. Siendo, o sea, que el genio realmente está abierto a todas las posibilidades, te demuestra. Él no se cierra en ningún momento a que ellos puedan ser del futuro. Él abraza la idea. Y eso es maravilloso porque... la interacción que se logra entre ellos tres y sobre todo el doctor con Amy, que es la acompañante en este momento, que viene, o sea, el doctor la lleva ahí como consecuencia de algo que ella tuvo una pérdida muy grande y que no recuerda. Por eso ella por momentos se pone a llorar y no sabe por qué, porque perdió a alguien y porque el doctor está intentando como levantarla un poco. Por eso la lleva a ver a Van Gogh, que es su pintor preferido. Pero a su vez también está esta cuestión de que el bicho que ellos tienen que buscar es el último de su raza, y el doctor en ese momento también cree que es el último de su raza, porque después de la Guerra del Tiempo se supone que los Time Lords se extinguieron. Entonces también tiene esa cuestión de es el último de los suyos como yo soy el último de los míos. Él en un momento lo dice también. Y me parece que la actuación de Matt Smith en ese momento es
es muy conmovedora porque él tiene muy grandes momentos y muy grandes discursos. Si hay algo que le gusta al doctor es dar discursos grandilocuentes. Matt Smith tiene 2 o 3 de los mejores que hemos visto en toda la serie, pero en particular en el episodio de Van Gogh, a mí lo que me fascina es cómo trata el tema de la salud mental, ¿no? De que aún siendo una serie de ciencia ficción y con lo que decíamos de que tiene moraleja sin moralina, nos hace ver la realidad y la crudeza de la enfermedad mental, de la salud mental y de no tenerla, y cómo eso afecta el día a día de una persona que es justamente alguien que en su tiempo no se lo reconoció y que con el tiempo tuvo todas las honras, pero de las cuales no pudo disfrutar porque en su momento lo veían como un loco. Era un adelantado y lo trataban como un loco. Y el doctor muchas veces le dicen que es un loco con una caja. Sí. Y eso es también, esa condición de loco es también lo que permite que él tome con tanta naturalidad el tema del viaje en el tiempo y que les permite establecer esa conexión que quizás con una persona cuerda no hubiera pasado en Claro, esa y también época. es lo que le daba la posibilidad de esa apertura, y esa enfermedad era lo que le da la posibilidad para que él viera al monstruo. Claro, podía ver el monstruo porque en realidad yo creo que lo que él podía era ver más allá de lo evidente. Lo que vemos reflejado en sus pinturas es que él veía de otra manera el cielo, el viento, las flores, como que él tenía, supuestamente, tengo entendido, si no leí mal, como que en realidad lo que tenía era sinestesia, y que por eso podía ver los colores como los veía, como representados por elementos como el viento, el aire, y podía ver los colores. Tengo entendido, no sé si es verdad o no, la verdad que no recuerdo dónde lo leí, pero acá también vemos que el futuro se ve modificado en pequeña parte. O sea, primero vemos que hay una disrupción en el pasado que no tendría que haber sucedido y que por algo sucede y que da la patada para la aventura de ir a ver a Van Gogh. O sea, el cuadro tiene una pintura, tiene un bicho que no tiene que tener, entonces vamos a ver por qué. Y en el futuro vamos a ver que los girasoles están con una dedicatoria. O sea, que la vida real no lo tienen. Entonces, como que hubo un flechazo ahí entre Amy y Van Gogh y que tendríamos hermosos colorados. Tanto que le dedicó su pintura más famosa a ese punto. Pero lo que a ella la destroza es que él no haya podido soportar, o sea, que él no haya vivido. Pero el doctor le dice, no iba a vivir. Pero ese momento en el que lo llevan al futuro y lo escuchan al tipo de la galería hablar de lo que significa su obra y lo que significa él para la humanidad, le hiciste un poquito la vida mejor al tipo igual. Hiciste un cambio, modificaste el pasado. Más allá de que no modifiques el resultado, modificaste la calidad de vida de alguien. Sí, cuando habla de la salud mental me parece que está muy lindo, que dice, que me gusta mucho, que dice, todos tenemos una pila de cosas buenas y una pila de cosas malas. Vos sumaste para las cosas buenas, pero a veces las cosas malas, a veces las cosas buenas no restan las cosas malas. Son pilas diferentes. Es muy, muy lindo. Sí, esa creo que es también muy un poco. poético. Sí, eso creo que también es un poco la enseñanza, es como, bueno, esta moraleja sin moralina que hablamos, de decir, bueno, no vas a poder cambiar, vas a poder frenar lo inevitable, pero bueno, en esas cosas que vas viviendo están los grandes momentos de la vida. El autor de este episodio es Richard Curtis, que es también el de About Time, de la película, que tiene un mensaje bastante parecido de esta idea como de tenés que vivir los momentos y en esos momentos está la vida, y que me parece súper lindo que esté acá en una historia de viajes en el tiempo, y representa muchísimo esto que venimos hablando de Doctor Who, de cómo el viaje en el tiempo te permite aprender eso,
Y sí, es un tiempo que es dinámico, que se modifica, pero que igual lo que tiene que pasar, igual pasa y no se puede cambiar, pero los momentos son los que importan. Las cosas que pasaron es lo que realmente importa, y eso me parece muy hermoso. Y además es el fanservice más hermoso de la historia. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de lo de Van Gogh, de que murió sin poder ser reconocido, y darte la oportunidad de que él sepa que ha sido reconocido y escuchar ese discurso? Es el momento más emocionante para mí en general que he visto en la historia audiovisual. Realmente... El que no llora con eso es una piedra. Es que el día que quiero llorar pongo ese episodio. O sea, debe ser el episodio de televisión que más veces vi en mi vida, porque estoy un día que estoy ahí medio y digo, bueno, alargar la lágrima, vamos a ver Vincent otra vez. Lo adelantaste ese momento, así. Es que aparte aparece en mi feed de redes sociales, aparece el clip y lo veo y es como, ay, sí, que sí, pobrecito Van Gogh. Pero aparte está tan bien actuado por todas las partes y la música que acompaña, o sea, está todo perfecto, o sea, no tiene una falla a nivel emocional el episodio. Yo creo que el momento en el que él ve el reconocimiento y se disculpa por la barba, o sea, y también lo que me interesa es cómo valora él su propio arte, porque cuando de repente dice, te voy a hacer un dibujo de lo que veo, y está pintando sobre los lirios, ¿qué? ¿Cómo no tapes ese cuadro que va a ser re valioso? Como él no valoraba su propio arte, y al poder ver en el futuro que sí va a ser valorado, también me parece que para él es importante, más allá de que su salud mental después no le permitiera seguir viviendo, ¿no? O sea, lo de la pila de las cosas buenas y la pila de las cosas malas. Sabés que sumaste un puntito a la pila de las cosas buenas, y eso ya es un montón, porque ¿cuánta gente puede sumar a nuestra pila de las cosas buenas? No son tantas las personas que nos ayudan a eso, y entonces hay que darles ese valor porque lo merece. Y muy, muy lindo homenaje, porque aparecen muchas partes que están inmortalizadas, muchas pinturas famosas de Van Gogh, así en el estudio, y las podés, digamos, las ves, te las muestran. La habitación, el cuadro de la habitación es la habitación de él. Claro. Bueno, la parte en la que él le agarra el ataque y les dice que salgan, y que está hecho una bola en la cama, me destruye. Y que al rato salga lo más pancho, es como decís, qué enfermedad de mierda. O sea, te destroza el alma, porque te dan ganas de ir a abrazarlo. O sea, lo mismo que hacen ellos de ir a abrazarlo, querés hacerlo vos. Decís, ¿por qué no podré viajar en el tiempo y ir a abrazar a este tipo en la vida real? O sea, como no se puede, tenemos estas ficciones. A mí, desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Digamos que... pero es como, nada, si sabían que se iba a suicidar en esa fecha, ¿por qué no se lo llevaban? O sea, viajás a la fecha en la que se suicida y te lo traes al presente. Yo pensé que se iba a resolver así, lo cual hubiese sido, digamos, es muy anti-Who eso. No, hubiese sido mucho más pedorro. Porque, o sea, porque nada, es eso. Como siempre decimos, nosotros en realidad no podemos viajar en el tiempo, así que las ficciones nos sirven para hablar de eso. Entonces hubiese sido re pedorro, pero es como, bueno, es que si lo salvaban, el tema es, si lo salvaban, ¿se convertía en el Van Gogh que conocemos hoy o no? No, pero iba cuando se estaban, sí, sin decirle, van en el momento en que se está por suicidar, y le dicen, no, mira, mejor viniste con nosotros, y se lo llevan al futuro. ¿Entiende a qué me refiero? Sí, entiendo, o sea, pero... No, es injusto para esta realidad en la que se murió. Para el verosímil de la serie, porque la serie no hace esas cosas. Dentro del universo de la lógica interna de Doctor Who, tenés esas cosas. Que aparte a veces cuando las hacen salen mal y no son buenos episodios. O sea, tiene eso. El tema es que esté bien ejecutado, y cuando las pocas veces que se ejecuta de esa manera sale mal.
Sí, lo que pasa es algo que también hemos dicho muchas veces, que lo importante en realidad no es que sea lógico, que es algo que siempre, a veces la gente cuando ve una película de viaje en el tiempo dice como, no, mirá, esto es un plot hole, o sea, podríamos haberlo hecho, lo podrían haber resuelto de otra forma. Sí, puede ser, pero ya de por sí el viaje en el tiempo es un problema lógico, o sea, no es lógicamente posible, primero. Si Por es más que venga científicamente- Nolan con Kip Thorne a explicarme Interstellar, no se puede. O sea, Claro, por lo más que que pasa es metamos a un premio Nobel a analizar el tema, no se va a poder. Claro, entonces nada, no se puede. Entonces, ya de por sí que estemos viendo una película, una serie de viajes en el tiempo, tenés que activar la suspensión de la incredulidad, sí o sí. Exactamente. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Entonces, bueno, ¿habrá un plot hole? Sí. O sea, ¿habrá un agujero en la trama? Sí, pero en realidad eso no es lo importante. Lo importante no es el agujero en la trama. Lo importante es sobre qué queremos pensar, sobre qué queremos reflexionar, sobre esto, Exacto. sobre las enfermedades mentales, sobre la incomprensión de los diferentes, que el capítulo va un poco sobre eso. Entonces, eso es lo importante, no que sea lógico. No, es que a mí tampoco me gusta la gente que vive buscando el plot hole a todo. O sea, cuando se estrenó Endgame, que no, que esto no tiene sentido porque que si el Capitán América se fue con Peggy, ¿qué me importa? Me conmovió, ya está. O sea, estuve las 3 horas de la película con el culo en la silla y agarrada de la butaca así, que no daba más. Y está bien el chiste de todas las teorías en el tiempo que tiran y está todo bien. Pero no tiene que hacer sentido, tiene que ser verosímil para la trama y tiene que tener una coherencia narrativa más o menos legible. Y después si hay un plot hole o no hay un plot hole, que se dedique la gente que odia cosas a hablar de eso. Yo no tengo ganas. Ya hay mucha gente en YouTube odiando cosas. Por eso, yo prefiero disfrutar de lo que me dan y si no, bueno, no hablaré del tema o hablaré en privado, pero no en un podcast. O sea. Totalmente. Sí, eso es lo que nos pasa a nosotros con este podcast, que pareciera que hiciéramos eso, en realidad no es lo que hacemos, pero a veces te llegan comentarios como, no, porque no sé qué, y discutir cosas que por ahí al final no terminan siendo importantes, sino que lo que nos dejan es estas historias de lo importante, y bueno, Doctor Who ha dejado un montón. Bueno, creo ya podemos cerrar. Te agradezco un montón, Leti, por estar acá. Vos, es como, hay una paradoja de creación espontánea acá, porque es como, ¿qué salió primero? ¿Este podcast o Leti? Porque, o sea, vos sos experta en Nolan, en Doctor Who, o sea, vos ibas a estar acá tarde o temprano y seguramente vayas a volver a estar acá en algún momento, porque realmente... Por ello estuve. Ya estuviste. Totalmente, seguro que ya estuviste. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, por favor, y más para hablar de Doctor Who, que es una de las pasiones más grandes de mi vida. Les agradezco un montón que me hayan tenido en cuenta para esto. Y bueno, ya saben que tienen entonces un podcast completo de Doctor Who. No sé si querés decirnos dónde lo pueden escuchar. Sí, se llama Por el Largo Camino y lo pueden encontrar en Spotify, que está cubierto creo que hasta la 3ª temporada inclusive, y después ya nos ganó la actualidad y estuvimos con la doctora nueva y bueno, y después algunas especiales. Ahora me está medio en suspensión, pero va a volver para los especiales. Bueno, y pueden escuchar también todos los podcasts de la Factoría de Héroe, que bueno, estuvo Lucas también acá en otra ocasión. Bueno, siempre recomendamos y siempre ya la gente que está escuchando esto seguramente los conoce y los escucha todo el tiempo, así que bueno, siempre saben que están ahí disponibles para escuchar. En la Casa Héroe tenemos un podcast para cada gusto. La idea falopa del espacio-tiempo es una producción de Nerds.ral. La producción es de Pono Derón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición, Santiago Pereira. La música es de Pono Derón.
El jingle es de Mariel Guillamón y la foto de portada de Paula Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y seguinos en Instagram como @laguiafalopa del espacio-tiempo, todo junto, y en Twitter como @laguiafalopa. Ah, como el Doctor Who. Ah, como el Doctor Who.